Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Miren que el debate del café despertó la atención de muchos hondureños y especialmente de la gente oriunda de los departamentos productores. Aquí mi colega periodista Marlene Zelaya, directora de Proceso Digital, me escribe: lo importante del café es que representa el equilibrio social en Honduras. Por eso la atención que los productores y el rubro demandan deben ser incluyentes. Recuerda que los suelos varían y por eso no le puedes excluir de producir a los que están en zonas bajas, por ejemplo. Correcto, lo que tú hablabas, Basilio. Sí. Es importante que el Consejo Nacional del Café y todas las organizaciones del rubro que no han dado respuestas sociales y sí hacen deducciones, a los productores realmente las atiendan. Que ese es el dolor de cabeza que tiene Basilio y un montón de gente que se dedica a esto. Esas deducciones de las organizaciones que hay en este gremio. Pero bien, será motivo de otro debate. Vamos al grano con el asunto del salario mínimo. ¿Cómo lo mira realmente, Daniel? En noviembre tiene que comenzar el debate de un salario mínimo en estas condiciones de país. ¿Qué piensas? Tal vez si me permiten hacer, como lo ha hecho Rubén, un preámbulo de información comparativa. Por ejemplo, en Costa Rica, que tiene el salario mínimo más alto de Centroamérica. Y disculpen los que nos comparamos, pero es el país más cerca que tenemos para verificar si lo que estamos diciendo es coherente o incoherente. El más cerca y que profesamos admiración por todo lo que han conquistado. Uno puede hablar de países asiáticos, lo que hicieron los alemanes, que los alemanes consideran el salario mínimo no como un perjuicio, sino como una virtud del modelo, del sistema. Costa Rica tiene calificado el 52%, tiene 52 productos en la canasta básica. Honduras solo tiene 30. El salario mínimo, el porcentaje que se afecta el salario mínimo tico en relación a la canasta básica es el 34%. O sea, del salario de un trabajador costarricense para cubrir la canasta básica es el 34% de ese salario. Correcto. Para que vayamos haciendo y caigamos en lo nuestro, que es una realidad totalmente diferente. Estoy de acuerdo, históricamente. En Honduras tenemos 30 productos en la canasta básica y la succión que hace la canasta básica, el salario mínimo, es el 92%. Según hondureño, mira, aquí tenemos un problema de estadística, Renato. Aquí uno le puede preguntar, ¿y de dónde sacó esos datos? A alguien que viene aquí de estadística. Nosotros lo planteamos por lo menos a nivel de indicadores, es lo que nosotros percibimos, porque a mí me preguntas experiencias personales, yo te puedo dar criterios testimoniales del impacto de la economía nacional, porque yo veo gente pobre todos los días cuando salgo de mi casa. Entonces, la percepción que yo tengo es esa, y puedo cuantificar indicadores de visión y presencia física personal, independientemente de lo que me digan las estadísticas, de la pobreza de un trabajador, de una zona marginal como Villanueva, por ejemplo. Entonces, el 92%. Guatemala ni siquiera logra cubrir el salario mínimo, la canasta básica. Entonces, para hacer una valoración de la negociación del salario mínimo, vos tenés que revisar qué significa salario mínimo. Para mí, el problema de las empresas no es negociar salarios mínimos. Bueno, los mayores especialistas, Joseph Stiglitz, dicen que el salario mínimo no es el mayor perjuicio, ni siquiera se debe considerar como perjuicio para las empresas. ¿Sabes cuál es el problema real de la micro y la mediana empresa en Honduras, Renato? No es el salario. Porque el salario es una transición para que las empresas mismas sobrevivan. Una cosa es la reapertura comercial y otra cosa es la reapertura económica. El lunes abren de 2 dígitos, ¿de acuerdo? La gente vas a una casa y le preguntas, óigame, ¿qué problema tiene aquí? Entonces uno cree que le va a decir, bien que nosotros estamos infectados de COVID. ¿Y sabe qué te dice la gente? Anda ahí y te va a decir, no, aquí lo que hay es hambre. Aquí lo que hay es miseria. Entonces, ¿cómo se maneja la reapertura económica? Los gringos lo hacen. Repito, no es para compararnos.
es que la gente tenga mayor dinero para comprar. Pueden ir 2 dígitos, pueden ir a abrir la economía total. Los impactos de la pandemia han dejado en total estado de calamidad doméstica al 80% de la gente. 130,000 suspendidos, sin salario. 500,000 afectados del sector formal. Ay, el sector informal, Renato, ¿cómo está haciendo para comprar? Porque una cosa es la reapertura, una cosa es el incentivo fiscal, la cosa es el tema de tributos que benefician a la parte que vende. El problema, para mí el problema del país no es ni de tributos ni un problema fiscal, es un problema social, un problema de la gente, es un problema que la gente no tiene salario y si tiene salario no es el salario que le permita sobrevivir. Esto es viejo, es un discurso viejo, Renato. Fíjate que el país creció en los últimos 10 años casi cerca del 40% o más macroeconómicamente. Y el problema es estructural. Entonces, el país creció, ahorita va a haber un crecimiento, un decrecimiento. Horrible. Pero ¿qué se hizo el crecimiento acumulado? ¿Qué generó? Generó movilidad social, disminuyó la pobreza, creció el país macroeconómicamente y paradójicamente la pobreza creció. Entonces, puede ser un discurso, pero es una realidad. El problema que tiene el país no es el salario mínimo. El problema que tiene el país es un problema estructural, es un problema de modelo. ¿Cómo es posible, Renato, que son datos espeluznantes que lo hizo Oxfam, que lo dice la CEPAL, que lo acaba de decir el Banco Mundial? ¿Cómo es posible que un 12% de la población, Renato, usufructo del 85% del Producto Interno Bruto? En América Latina ahorita 73 multimillonarios incrementa en la pandemia, Renato. Estoy de acuerdo contigo. Espérate. Tú me estás hablando de desigualdad social. Exactamente, para llegar al salario mínimo, Me estás hablando de desigualdad, pero lo que tenés que enfrentar en noviembre es... A eso voy, permitime. No, claro, hombre. A eso voy, sí. No, mira, claro. Mira. Entonces, porque si no argumento la situación de crisis social, entonces no voy a tener argumentos para defender el salario mínimo, Renato. Entonces, mira. Se ríe Renato, Renato lo entiende. Mire, Renato, el problema de la micro y la mediana empresa, y mucho menos de la gran empresa, no son los salarios, hombre. Fíjate que si vos vas al seguro social, mira la insolidaridad que tenemos aquí. Ya voy a dar lo del salario. No te voy a dar una respuesta contundente porque esto es de negociación. El 76% de los trabajadores que cotizan al seguro social ganan menos de 10,000 pesos mensuales. Y si vos vas, el revulsivo más importante para dinamizar la economía, ¿cuál es, Rubén? Es el consumo. Es correcto. Basilio puede tener un excelente café. Por eso le preguntaba, ¿cuánto vale la cajita? Entonces, ¿quién va a tener acceso a comprar ese café? Entonces, estamos convirtiendo también aquí un problema de injusticia interna. 76% de los trabajadores asalariados aquí ganan menos de 10,000 lempiras mensuales. Entonces, ¿cómo vas a reactivar la economía? Y con esta crisis de la pandemia, la ONU habla de un salario básico familiar. Ahora bien, de Daniel, 10,000, sí. nadie puede dar lo que no tiene. Lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Nadie puede dar lo que no tiene. Sí, pero en función de la realidad, discutamos. Fíjate la maquila. La maquila negoció el salario mínimo para 5 años. Nosotros negociamos por 2 años, lo teníamos por 3, disminuimos 1 año. Hay que cambiar también la ruta estratégica de la negociación. ¿Por qué negociar salario? Es mi criterio personal, porque negociar salario mínimo por 1 año. ¿Qué necesita un empresario? Necesita seguridad. Ustedes hablan de seguridad jurídica, también es de seguridad financiera. Entonces el empresario tiene que saber cuánto le va a costar el salario mínimo en sus incrementos a 5 años plazo, a 4 años, por lo menos de un gobierno. Pero el gran efecto para la empresa, para la micro, que somos solidarios con la microempresa, que ha estado olvidada históricamente, los beneficios tributarios y fiscales son para otros, para algunos. Ahorita ya te voy a hablar de lo del salario mínimo. No, está bien. Mira, ahorita se está negociando, hay una propuesta en el Congreso que se llama Prosolidar, que no llegó el CES. Entonces van a crear un fideicomiso de 50 millones. No es que uno esté, mira, este no es un tema de estar en contra, sino de temas de análisis, o sea, cómo se puede aportar.
Fíjate que la ley marco, que quedaron en disenso un montón de artículos por el peligro, la privatización, y que seguimos manteniendo esa posición. Ahí el artículo 44 de esa ley aprobó crear ese fondo para incorporar a la seguridad social gente del sector informal. Y fíjate que hay tres cosas que no se dicen en ese documento. Se aprobó que para formar ese fondo solidario, en la primera parte era con el 20% de las concesiones que el país iba a realizar del 2016 para acá, el 20% de las concesiones, de los cánones y todo eso. ¿Cuántas concesiones han habido? Que yo estoy en contra de eso, esas concesiones de las carreteras del norte, no, es una barbarie que le han hecho al país. El 20%, ¿te puedes cuánto? Y el 50% de incrementos al presupuesto, nuevos ingresos, que se producen por la liquidación o la terminación de exoneraciones. ¿Sabes cuánto tiene el país en exoneraciones fiscales anuales? 42 mil millones de lempiras. Sí. ¿Qué pasaría si la bajáramos a la mitad? Vamos a llegar, exactamente. ¿Cuánto dinero quedaría para...? ¿Cuánto dinero quedaría? Y te sumo algo ahí, te la sumo corrupción, 10.000 millones. El tema de la corrupción. Ahora, mira, ¿sabes cuál es el problema que enfrento? Es que son las 8:53 y el programa termina a las 9. Entonces, no, muy bien. Podemos seguir discutiendo esto la otra semana. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a enfrentar la dirigencia? Ok, ya a eso voy. Sí. Ayudémonos. Miren, ¿cuáles son los principales problemas que tienen ellos? No es el salario mínimo. ¿Sabías que Honduras paga el costo de energía más alto de Centroamérica? Oye, con las cosas que hacen en el Congreso. Extender contratos que se van a vencer el 20 y el 21. Eso es ilegal, hombre. Y eso les afecta a ellos. Afecta a todos. ¿Sabes cuánto pagan en alquiler? En alquileres. En cuestiones alternas. Entonces, si un empresario, ellos lo han dicho muy bien, o sea, ¿de qué les sirve a ellos estar creciendo en marcas, en capacidad, en calidad de producción, si no están generando la movilidad social? Y la movilidad social, Renato, pasa por ingresos. Mira, si yo soy clase trabajadora, 100% orgulloso, porque como decía algún filósofo, tu conciencia de clase no se define por el estatus. Un productor de café, un trabajador del café, que trabaja con toda su familia, te pongo un ejemplo sencillo, escolástico, para la movilidad social. Va toda su familia a trabajar en noviembre, octubre, noviembre. No tienen otra fuente. Yo he visto gente que juntan todos esos ingresos por el corte de café, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, lo juntan y logran juntar algo. Entonces ya después ellos dicen que voy a comprar una manzana familiar de café, que es lo que conocen. Correcto. Entonces vos salís de la pobreza, de eso, ir ahí, y entonces ya generas tu propio ingreso. Eso es salir de la clase pobre y llegar un poquito a otro sistema y darle sostenibilidad. El salario, Renato, es básico. Y el empleo por sí mismo no te resuelve el problema de la pobreza, Renato. No te lo resuelve. Fíjate que aquí, ay, cómo satanizan el impacto de la mano de obra, de la masa salarial al presupuesto nacional. ¿Sabes cuánto es? ¿Qué porcentaje de oferta laboral le da el Estado a la PEA? Solo el 3%. No es problema el salario del país. No es problema de un pequeño ajuste. Es un problema de entendimiento. Si el empresario, el patrono, tiene conciencia y entiende lo social, entiende la situación de la gente, ¿cómo es posible que voy a generar 400 millones de dólares diarios en incremento de mis utilidades? Y le voy a decir al trabajador, no, fíjate que como estamos en pandemia, como estamos en crisis, no te puedo ayudar. No, yo te he entendido. Lo que me estás diciendo es que tú admites la crisis derivada de la pandemia, pero que van a negociar un ajuste del salario mínimo. Vamos a ir a que debe ser en la medida de las posibilidades reales y objetivas del país. De acuerdo. ¿Qué pasó? No te estoy diciendo nada. Porque cuando el huracán Mitch, que yo sí creo que esto tiene un mayor impacto social, porque aquí la crisis no va a ser, la pandemia política lo va a agudizar, pero la pandemia más importante y más peligrosa es la pandemia social. ¿Qué va a generar esto? En función de una convulsión de ingobernabilidad.
muy de acuerdo. ¿Qué pasó en el MIX? ¿Te recordaba? Estaba buen amigo. Bueno, decirlo, a mí no me gusta decir palabras, nombres de personas. Estaba el empresario de Progreso, que es dueño de un medio de comunicación. Mendeque. Sí. Juan Mendeque. Vos lo dijiste, Juan Mendeque. Si este es un problema, si ustedes entienden el problema de los trabajadores, nosotros estamos obligados a entender el problema de ustedes. Entonces busquemos, yo no puedo decir nada en relación a lo que va a pasar, lo que estamos obligados a denunciar es el salario mínimo. Pero hay empresas que nunca cerraron. Hay empresas que se consideraron esenciales. Y mira, Renato, hay una información bien importante, lo que dice el Fondo Monetario del Banco Mundial. Hay empresas que con actividades comerciales virtuales, inclusive aumentaron sus volúmenes de utilidad. Y yo voy a ver, testimonio, fui a un lugar a comprar con un familiar un producto. Y antes había 10 trabajadores, o 6, se turnaba. Solo vimos uno. Yo le pregunté, sí, entregando para eso, pues, uno se lo lleva, ¿no? Sí. Le pregunto, una muchacha, ¿y cómo hace? Mire, estoy trabajando el doble, el triple, yo sola, porque estamos vendiendo el doble que lo que vendíamos con 6. ¿Qué va a pasar entonces? Esos 6 trabajadores van a tener problemas de retorno. Entonces, la negociación del salario mínimo, Renato, se tiene que fundamentar en situaciones, no generalizar el problema. Pongámosle números a eso, Estamos de acuerdo. rápido. Sí. Pongámosle números a eso. 57% de los empleos formales en Honduras, ¿de dónde vienen? De empresas de servicio. 27% vienen de la industria, 13% vienen de la agroindustria o de la industria agroalimentaria. Pero la industria y la de servicios prácticamente sí estuvo paralizada durante 6 meses. Esos casos que menciona Daniel son la excepción a la regla. Durante muchísimos meses, muchas empresas tuvieron que seguir pagando salarios para precisamente proveerle un ingreso a esos empleados. Yo creo que hoy, aunque nos duela decirlo, es época de sacrificios. Aunque los sacrificios creo que en la mesa donde todos estamos no son parejos. Yo ya lo dije en alguna ocasión. Yo no veo a diputados diciendo, bájenme el salario 20% y pongan parte de mi salario a disposición de mis electores. ¿Sabes qué hizo Uruguay? El presidente uruguayo de entrada dijo, voy a generar un fondo de mitigación social y empezó por rebajar el 20% a los funcionarios que ganaban, creo que más de... Los únicos que no han bajado su salario son los que más reciben en este momento en algunos sectores. Insisto, y yo dirijo mis baterías hacia el Congreso de la República. Congreso de la República tiene diputados que nunca han sacado una propuesta de ley y siguen recibiendo su salario. ¿Querés que te diga algo para que mira que nuestro discurso es coherente? Todos los trabajadores de Televicentro, tú que siempre que debates, miras a los panelistas con los que interactúas y ves al obrero, al camarógrafo, siempre quedas viendo. Mira, todos ellos, a sabiendas de que nuestra empresa nos ha mantenido trabajando estos meses de pandemia, todos conscientes de eso, hicimos un sacrificio voluntario también, con los beneficios económicos, con nuestro salario de la empresa, ¿ves? Mira, ¿cuándo es 20? Hoy. Dice Cristina Rodríguez que siempre que se acuerda que hoy es 20 de septiembre se le derraman lágrimas. Pero lo dijo en broma, Lo hemos hecho voluntariamente el sacrificio. Ahí. Con nuestro pistillo. Ahí es donde... Para que la empresa se mantenga. Ahí es donde yo te digo que cada persona tiene que sentirse dichosa y honrada de lo que es.
Empresas que nunca cerraron un día y que agarraron al 100% de su personal y lo estuvieron operando en su casa. Lo estuvieron operando en su casa sin que se le bajara un centavo. Muchos casos de esos. Muchísimos casos de esos, trabajando posiblemente con el 50% de su personal porque no había exceso para poder trabajar. O sea, el sacrificio fue grande y creo que lo vamos a seguir sintiendo, porque yo no creo que hemos llegado al fondo, todavía nos hace falta. Pero muy de acuerdo, tenemos que sentarnos y tenemos que entendernos hoy más que nunca. Así es. Sí. Bueno, vamos a la pausa.